viene a querer reconquistarte de nuevo, después de estar pensando muy concienzudamente, así, es así las cartas, muy concienzudamente pensando qué es lo que va a hacer con tu relación o con la relación de ambos. No es solamente tuya, claro que no. Esta persona en verdad no quiere saber de más nada. Hola, hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo de maravilla. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento, mi querido Leo. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés o del amor. Vamos a estar claros, puede ser que salga aquí algo para las personas solteras que están esperando un amor. Vamos a ver, todo lo podemos ver acá en esta lectura, ¿sí? Vamos a tratar de abrir un poquito más ese abanico de posibilidades para todos. Vamos a ver qué nos quieren decir, qué nos quiere decir el amor, qué piensa, qué siente, qué va a hacer. Vamos a ver para un corto, mediano, largo plazo, en caso tal de que haya necesidad de leer más allá. Y también, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú piensas de todo esto? Vamos entonces, cortemos y veamos qué nos dicen las cartitas. Vamos a ver acá. Ay, no, mira lo que te está mandando a decir esta persona, ¿vale? Te está mandando a decir, mi querido Leo, que después de esa ruptura que ustedes tuvieron o de esa discusión tan fuerte, en caso tal de que haya sido alguien de que están todavía en el presente, pero que están bravos, te está mandando a decir con el corazón en la mano que esta persona la está pasando muy mal. Está muy triste esta persona. Es el 5 de oros. Una persona que, mira, si nos ponemos a ver el aspecto que tienen estas dos personas que van por la calle. Para empezar, sin la vestimenta adecuada. Esto quiere decir que es una persona que de verdad está pasando mucho frío, mucha miseria, pero con respecto al amor, ¿ok? Puede ser una persona súper millonaria, pero está pasando energéticamente con respecto al amor, porque de eso es que estamos hablando, está pasando mucha miseria esta persona. Se está sintiendo sola, se está sintiendo que no hay nadie que le escuche, se está sintiendo que quizás a lo mejor ya tú no quieres más nada con esa persona. Una persona que quizás a lo mejor quisiera venir a hablarte, a explicarte tantas cosas, a pedirte por favor que le des una oportunidad. Esa es la primera energía, ¿sabes? Esa es la energía o el sentimiento que tiene de primera instancia esta persona para contigo. Entonces, como quisiera, no veo acá que se está dirigiendo a donde tú estás. No, esta persona sigue su vida, vamos a decir, su futuro lo sigue, va al ritmo que vaya viniendo, como vaya viniendo vamos viendo, va tranquilamente por la vida, pero con una tristeza pero muy grande. Y esa tristeza, definitivamente, Leo, es por lo que ha pasado entre ustedes dos. Es cierto que aparte de esto puede tener algunos otros problemas, probablemente sí, porque a veces pasa que todo se le acumula a uno, ¿no? Cuando viene un problema vienen varios y quizás a lo mejor esta persona también necesita resolver algunas cosas que tiene que hacer. Esta persona está como mirando al cielo, como pidiendo que por favor le ayude, mientras que la otra persona está viendo hacia el piso y no ven quizás lo que puede ver alrededor que les pueda ayudar. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está la situación, ahí es donde se ve el rollo. Entonces ya con esta primera situación vamos a ver entonces qué más vienen ahora, qué otras cosas nos dicen las cartas. De verdad sí, mira, es una persona que muy probablemente, aunque no sea tan evidente, esta persona comienza como a seguirte en las redes, como que te espía, como que quiere saber de ti, muy, digamos, tranquilamente, sin directamente ir a donde tú estás, porque se ve que ahorita no va a plantear nada, pero sí se ve que es una persona que muy probablemente como que empezará quizás a buscarte en las redes, a saber de ti,
a quizás hacer una que otra mensajito por allí para contigo, pero muy suave, muy leve, una persona que no, todavía no. Es cierto que también te digo algo, esta persona sí es cierto también que va a arriesgarse nuevamente, una persona que sí quisiera arriesgarse de nuevo a la relación, una persona que no ha perdido los sentimientos. Ahora es que comienza su dolor, ¿sabes? Quizás ya tú lo has superado, ya tú has pasado por esto, ya tú de verdad pasaste primero ese dolor que esa persona. Ahora esa persona empieza a darse cuenta de lo que ha perdido, de lo que dejó atrás, pero quizás su carácter, una forma de ser un poquito especial. Mira, aquí hay tres cartas de espadas muy juntas. Es como decir así que es una persona que de verdad es una persona muy analítica, pero también de carácter un poquito fuerte. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí. Mira, Acuario, Aries o Piscis. Entonces, como te venía diciendo, una persona que sí también ha puesto a luchar la razón contra el corazón, pero está perdiendo. Esta persona no termina, mira, y no termina de cerrar ciclos. Aquí lo estoy viendo. Una persona que no ha terminado aún de cerrar ese ciclo. Es alguien que ha pensado, que ha estado analizando, que de verdad sí está muy triste. No lo podemos evitar. Haga lo que haga esta persona de aquí en adelante. Tome la decisión que tenga que tomar esta persona más adelante, en el supuesto negado de que diga, sí, ya yo no voy a seguir, yo voy a seguir adelante mi vida, ya yo no quiero más nada, voy a tratar de olvidar a Leo, que justamente eso es lo que ha estado haciendo esa persona. Olvídate que siempre ese sentimiento allí de tristeza le va a acompañar. Pero mira al final del tiempo lo que esta persona quiere hacer. ¿Qué tal? Viene a querer reconquistarte de nuevo, después de estar pensando muy concienzudamente, así, es así las cartas, muy concienzudamente pensando qué es lo que va a hacer con tu relación o con la relación de ambos. No es solamente tuya, claro que no. Esta persona en verdad no quiere saber de más nada, quiere saber de más nadie. Es una persona que está dedicada a analizar perfectamente qué es lo que quiere para su vida. Está bien, pero bien segura y bien, como digo, está como súper segura. Muy clara está esta persona que lo que quiere venir es nuevamente, es venir a reconquistarte. Aquí lo estoy viendo, mira esto. Este es, como decir así, su prueba de identidad. Esto es su cédula de identidad. Aquí le está diciendo, o está diciendo el tarot, esta persona, Leo, esta persona regresa nuevamente. Esta persona regresa nuevamente a tu vida. Tú también estás por tomar una gran decisión. La estarás tomando en el momento en que esta persona regrese. Muy probablemente tú tengas una decisión ya puesta sobre la mesa, ¿sí? Porque es mucho también lo que hay que pensar. No es tan fácil, no se le va a hacer como muy fácil tampoco a esta persona un regreso. Sin embargo, o sea, un regreso no, una aceptación de tu parte. Sin embargo, hay mucho que pensar, mucho que analizar aquí en todo esto, porque ahora es que realmente está comenzando ese dolor de esa persona. Ya tú lo has superado y quizás para ti sea más fácil en cualquier momento tomar una decisión de decir hasta aquí, ya no más, ya no sigo en esta, ya de verdad, aunque vengas, ya yo sigo adelante con mi vida. Pero para muchos de ustedes sí habrá la oportunidad de repensar, de analizar y de ver realmente qué es lo que puede suceder. Yo estoy estoy súper, o las cartas, quizás no yo, las cartas me están hablando, me están diciendo que hay muchas posibilidades de un regreso, pero no solamente de un regreso, sino la posibilidad de que tú le puedas aceptar de nuevo en tu vida. Porque es una decisión y esta decisión ahí sí es verdad que nadie se puede meter en esa decisión. Es algo que realmente lo has hecho tú, es algo que realmente lo consideras tú, es algo que solamente eres tú y solamente tú quien tiene que dar la última palabra acá. Entonces veo acá
que hay una decisión, pero para muchos de ustedes quizás a lo mejor dicen, no, mira, ya de verdad volver otra vez a la familia o volver otra vez a casa no me parece, y siguen de largo. Muchos de ustedes pueden continuar su vida solos, pero también para muchos de ustedes está el factor, vamos a analizarlo, vamos a pensar de nuevo qué será lo que puede suceder, y en eso vas a estar. Vamos a ver aquí a Cáncer, Capricornio o Escorpio. Vamos a sacar otras más. Libra, Géminis, Libra, Sagitario, Géminis, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver aquí qué mensajito puede haber para ti en este momento. Más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Oye bien, más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Eso es dedicado a ti, tómalo como te resuene. Alguien dijo que las mujeres saben alejarse aunque sigan enamoradas. Esto es súper verdad, yo que se lo digo. Así mismo es. Vamos a sacar ahora un mensajito de la parte de los ángeles, los ángeles románticos, y vamos a ver qué nos quieren decir aquí las cartas, ¿sí? Vamos a ver aquí. Dice, decepción. Quizás a lo mejor tú sufriste una gran decepción, mi querido y adorado Leo, y eso quizás fue una máscara que tenía esta persona en su relación, y por eso pudo haber sido la ruptura de esta relación. Pero ahora esa persona, como vuelvo y te digo, muy pero muy triste, desolada, pero sí quiere venir, como decir, mira los pasos, mira cómo todo se ha ido desarrollando tranquilamente y lentamente acá. Viene esa persona, eso no quepa la menor duda de que viene esa persona definitivamente, y ya para ese momento en lo que esta persona venga, tú estarás como tomando una decisión, y ha sido una decisión bastante fuerte. Esta persona te dice y te habla que se ata a los recuerdos, una persona que se está atando verdaderamente a los recuerdos. Así que, mi querido y adorado Leo, déjame sacar otras más. A ver qué más puede estar aquí. Mira, Tauro, Géminis y Piscis. Ha salido Géminis muchas veces, ¿no? Así que tómalo como te resuene. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Leo, con otra lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. Te quiero un montón, ¿sabes? Bye bye.